Mi conferencia o mi charla de hoy, bueno, el título está ahí arriba y la idea es pensar un poquito el tema de la innovación en educación en contexto, pensar un poquito el contexto de la innovación. Básicamente, muchas veces me parece que caemos en visiones muy simplistas cuando hablamos de la innovación en educación y caemos en pensar la innovación como una cuestión de los docentes, ¿no? Y como si la innovación la fuera a generar un docente. Me acuerdo en una época que me dediqué a investigar sobre reformas educativas en Brasil, entre otros lugares, y siempre me acuerdo en Brasil en los 90, los documentos curriculares venían con una carta del ministro de Educación, creo que era Cristóbal Barque, no importa, un ministro de Educación, y era una carta dirigida a los docentes que terminaba diciendo, junto con estos documentos, reafirmamos, algo así, ¿no? Como reafirmamos nuestra confianza en que usted pueda transformar la educación brasilera. Y a mí siempre me llamó la atención eso, digo, por un lado, bueno, es bastante obvio y evidente que necesitamos que los docentes, y es lógico que un ministro le pida a los docentes que transformen la educación, pero por otro lado decía, wow, es un poquito mucho, ¿no? Pedirle a los docentes que a partir de este documento transformen la educación. Y sobre eso me gustaría pensar un poco, digo, esta cuestión de que caemos en esta cuestión de tirarle al docente la responsabilidad por el cambio, que está muy asociado a muchas de las cuestiones que vemos hoy en día, ¿no? Y me hace pensar eso en las propagandas, ¿no? Bueno, ahora han cambiado, pero pensaba en la propaganda esta de Adidas, ¿no? Impossible is nothing, ¿no? Nada es imposible, y nos mostraban a Muhammad Ali, el mejor boxeador de la historia, y a Messi, digo, discutible, pero seguramente uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, que tuvieron problemas de distintos tipos y llegaron a ser lo que son. Y, digamos, lo que nos están diciendo es, bueno, si no llegás a ser Messi es por vos, idiota, ponete las pilas, ¿no? Y creo que hay un poco mucho de eso en nuestro mundo actual, post-tradicional, etcétera. No me voy a meter con eso, pero acá de vuelta, ¿no? El just do it de Nike, andá y hacelo, ¿no? Y bueno, hay un poco esta cosa de, toma, docente, andá y no va. Y me gustaría pensar un poquito más sobre eso, porque justamente la innovación en sí misma es un fenómeno sistémico que depende de la interacción entre distintos actores, instituciones, un medio ambiente, depende de las redes, ¿no? Redes de personas, de instituciones y también, y esto es muy importante y lo voy a destacar mucho, de cosas materiales. Muchas veces en educación creemos que el problema son las teorías, ¿no? Y por supuesto que las teorías pueden ser un problema, pero muchas veces nos olvidamos de tener en cuenta las cuestiones materiales, entre otras cosas, por ejemplo, el dinero. Entonces decía, los docentes forman parte de una red de personas, de instituciones, de cosas materiales, de teorías y de concepciones que también son importantes, pero no lo único. Entonces, de alguna manera, lo que voy a tratar de argumentar es que lo que necesitamos son, si queremos generar innovaciones y cambios en el sistema educativo, son innovaciones mucho más organizacionales. Y que, como decía el profesor Fernández Enguita ayer, tienen que ver con cambios a nivel de la escuela y no del aula, pero también tienen que ver con cambios a nivel de lo macro y a nivel del sistema educativo en general. Solo como ejemplo, y ahora voy a hablar un poco más de esto, pero para preparar esta charla me puse a leer un poco de la bibliografía especializada sobre innovación en general, no de educación, ¿no? Hay todo un área de investigación hoy en día muy desarrollada sobre innovación. Y una de las cosas que se destaca una y otra vez es que la innovación requiere de libertad, interacción y confianza. Insisto, no estoy hablando del sistema educativo, estoy hablando de las empresas, donde se habla mucho en términos de las organizaciones productivas. Libertad, interacción y confianza. Digo, cualquiera que trabaje en el sistema educativo sabe que de eso el sistema en sí mismo genera poco, ¿no? Entonces, digo, tenemos un problema ahí sistémico. Digo, el modelo de gobierno, nuestras normas, nuestro modelo organizacional está muy lejos de promover estas tres condiciones. Entonces, de alguna manera, sobre lo que voy a tratar de hablar es sobre las condiciones que podemos pensar para que los docentes puedan eventualmente generar innovaciones que, insisto, son acciones que se dan en forma colectiva, situada y en contexto, en un determinado contexto. Básicamente, hablando del contexto, voy a dividirlo en tres partes. Por un lado, voy a referirme un poco a las demandas de la innovación. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué se armó este congreso o este foro hoy y ayer sobre innovación educativa? ¿Por qué hablamos tanto de innovación? Ayer volvía de acá en la radio, escuchaba
un programa de radio y estaban entrevistando a dos autores que habían escrito un libro sobre innovación. Y la innovación está de moda, está por todos lados, en todos lados ahora la innovación. ¿Por qué estamos hablando hoy en día de innovación en la escuela y en general? Y por otro lado, los desafíos que nos genera, ya bajando al sistema educativo, los desafíos que nos genera el contexto para poder innovar y las oportunidades que allí aparecen. Empiezo entonces sobre el tema de por qué la innovación. Y lo primero que quería mostrarles es esto. No sé si conocen esta herramienta, se llama Ngram Viewer, es una herramienta de Google que si uno pone una palabra y bueno, puede poner más de una, y digamos un ratio de fechas, lo que hace es medir cuántas veces aparece esa palabra en todos los libros que Google tiene indexado. Uy, perdón. Esta cosa, ahí está, perdón. Tengo que manejar las dos cosas al mismo tiempo, me pasó lo mismo que a vos. Gracias, Mariano. Fíjense que se entiende entonces lo que es esto. Esto mide cuántas veces en los libros indexados por Google, que podemos decir que son casi todos, digamos, seguramente un proxy de todos los libros del mundo, cuántas veces aparece, en este caso en castellano, la palabra innovación. Y lo que vemos básicamente es que de los años 70 para los 80 creció un poquito y de los 80 para acá crece muchísimo, ¿sí? Se habla muchísimo de innovación. Tenía otra, decidí no traerla, pero que, digamos, si uno compara con la palabra ciencia, porque está bueno, digamos, hoy en día aparece más innovación que ciencia, para darles una idea del nivel de... Entonces, digo, lo primero es ser conscientes de que hay una moda. Digo, hay una cosa en donde vivimos en una era en la cual la innovación es vista como algo positivo, algo bueno. O sea, en otras palabras, hay una influencia cultural general. ¿Por qué? En gran medida esto viene, digo, no totalmente, pero en gran medida viene de la cuestión de la economía y la productividad económica. Se cree que hoy en día lo que genera productividad económica o lo que define la competencia económica mundial, sea a nivel de empresas, de países, etcétera, es la innovación, es la capacidad de hacer un producto nuevo que nadie tiene o que nadie lo puede hacer tan bien, tan barato, de forma tan eficiente como la que la hacemos nosotros. Y evidentemente en una economía globalizada, como mi competencia en principio es todo el mundo, la capacidad de innovar es absolutamente fundamental para generar productividad económica. Pero también hay una cuestión más general de nuestra cultura, una cultura en la cual se valora lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, digo, pensemos, insisto, ayer Mariano hablaba de la modernidad, la escuela que nace con la modernidad. Bueno, justo con la modernidad lo que se hace es se desata una ola digamos, de cambio y donde cada vez más en nuestras culturas aparece la idea de que lo nuevo es bueno y lo viejo es malo. ¿Sí? Si digamos, en principio escuchamos que algo es nuevo, nos suena mejor que algo viejo. ¿Sí? Que algo es innovador nos suena mejor que algo es tradicional. Digo, aunque no sepamos ni de qué estamos hablando. Esto tiene que ver con un cambio cultural y, por supuesto, tiene que ver con la sociedad del consumo y el currículum corporativo. En gran medida, nuestra economía actual depende de que todos nos creamos esta historia, de que lo nuevo es bueno y que estemos dispuestos a cambiar nuestro iPhone 6 por el iPhone 7. ¿Sí? O sea, y hay, por supuesto, lo que algunos autores llaman un currículum corporativo, o sea, el marketing, que se encarga de asegurarse de que todos estemos socializados y nos enteremos, por si no nos habíamos dado cuenta, de que lo nuevo es mejor que lo viejo. Y, por supuesto, acto seguido salgamos a consumir. ¿Sí? Pero entonces digo, estoy pintando una época, estamos en un momento, tenemos que ser conscientes de que esto es parte de nuestra época, esta idea de innovar. Pero también, por supuesto, aparecen demandas específicas al sistema educativo. Acá hablé de un contexto muy general. El sistema educativo también ha sido objeto de enormes críticas, y acá puse esta imagen que no la puse, y acá la pongo, de Wall, ¿no? Para los distraídos o los jóvenes que no lo vieron, que, digamos, es un ejemplo, podría haber puesto muchísimas otras, las caricaturas de Tonucci, etcétera, en donde aparece esta fuerte crítica al sistema educativo. ¿Y cuál es la fuerte crítica que aparece, no, qué sé yo, los 60, los 70, por poner una fecha, pero que en realidad empieza mucho antes también y sigue hasta nuestra actualidad, hasta la actualidad, la idea de que, bueno, este sistema educativo fue creado para una era industrial, una era moderna, una época que ya no existe más, y hoy, dado que la educación es lo que nos da los medios de orientación para orientarnos en este mundo, ¿no? Los medios de orientación humanos, lo que tenemos que tener es un sistema educativo completamente nuevo. Todos lo conocemos, digo, puedo seguir horas hablando de esta crítica, podría dedicar toda la charla a esa crítica. En general, justamente lo que quiero decir respecto de esto es que
esta crítica está muy estabilizada, ya sabemos que es así, ya lo tenemos claro y creo justamente que estamos en una era en la cual deberíamos empezar, y ya hemos empezado en algunos lugares, y creo que después de mí vienen las conferencias, las presentaciones interesantes donde van a mostrar cosas que se están haciendo, no vamos a hablar de innovación, sino que van a mostrar innovaciones reales, y justamente creo que estamos en una era en la cual, está bien, las críticas ya las tenemos claras, empecemos a pensar y empecemos a generar los cambios que creemos que hay que generar, ¿sí? Pero justamente lo que quisiera hacer ahora es complejizar un poquito esta visión un tanto simplista. O sea, tengamos en cuenta que hay críticas, que hay demandas sociales hacia la escuela, pero me gustaría complejizar un poco qué son esas demandas, porque muchas veces lo que aparece, por supuesto, por un lado está esta idea de que la escuela es una especie de elixir, ¿no? ¿Se acuerdan del elixir? Es esta cosa que soluciona cualquier problema, ¿no? Si te duele la panza, tomate un poco de esto, si tenés fiebre, toma un poco de esto, ¿no? Este remedio que cura cualquier mal. Y la escuela es un poco eso, ¿no? La escuela está por todos lados, esta idea de que la escuela es la solución para la desigualdad, para la productividad económica, para la violencia, la discriminación, bueno, lo tienen ahí. Y bueno, en cierta medida puede ser, pero tenemos muchas demandas para la escuela y cada vez aparece alguna nueva. La educación sexual, la educación, digamos, el tema de los accidentes de tránsito, el sedentarismo, etcétera, todos son problemas que terminan cayendo en la escuela. Entonces me parece, y esto lo quiero destacar para que no suene, digamos, yo apoyo la idea de que las escuelas tienen que cambiar, soy un fanático de esa idea, creo que efectivamente tienen que cambiar, pero tenemos que entender por qué, tenemos que entender cuáles son las demandas y tenemos que empezar a movernos y hacer cosas a nivel sistémico. En otras palabras, tenemos que superar las críticas y pensar qué se puede hacer. Pero me gustaría hablar un poquito ahora sobre estas demandas, y estas demandas, en su visión más simplista, lo que dicen es algo así. La sociedad cambió y la escuela no cambió, ¿no? Esta famosa frase que no es cierta, ¿no? Sobre el monje de la era medieval que se despierta en la actualidad y va a un hospital, que quedó congelado como Walt Disney, y va a un hospital y no entiende nada, va a una fábrica, no entiende nada, y llega a la escuela y dice, por fin, acá encontré un lugar parecido. Bueno, eso es falso, la escuela ha cambiado mucho y ha cambiado mucho, pero bueno, está esta idea de que la escuela se tiene que adaptar a los cambios. Y yo creo que es un poquito más complicado que eso, no se trata solo de que la escuela se tiene que adaptar a los cambios. En líneas generales, lo que les voy a tratar de demostrar es que en realidad hay dos tipos de demandas para la escuela. Seguramente hay más, a mí se me ocurre dividirlo en estos dos tipos. Por un lado están estas demandas de adaptación, donde el afuera aparece como modelo, pero también hay un montón de demandas que lo que piden es la transformación cultural. No le piden a la escuela que se adapte al exterior, sino todo lo contrario. Lo que le piden a la escuela es que sea distinta del exterior para cambiarlo. Déjenme que me extienda un poco sobre esto. Entonces, el primer tipo de demanda, las demandas de adaptación, como digo, son las más obvias y es las que todos tenemos en la cabeza, sobre todo los que no nos dedicamos a la educación cuando pensamos en la escuela. Y lo que se le pide en este caso es que a la escuela vaya detrás de los cambios sociales, ¿no? La lógica aquí es que hay cambios en el afuera extraescolar que requieren que la escuela reforme sus modos de funcionamiento, su currículum, etc. Un ejemplo obvio de esto es la existencia y la proliferación de computadoras personales en la sociedad, ¿sí? En muy pocos años, en términos históricos, hoy en día casi todos los individuos tienen una computadora personal o acceso a una computadora personal en sus casas, en los trabajos o donde fuera, y hoy hasta las llevamos cargadas, esos telefonitos que en realidad son más computadoras que teléfonos, y la conectividad, ¿sí? Ese es un fenómeno que no se dio en la escuela. Probablemente se dio gracias a la escuela en cierta medida, pero no se dio en la escuela, y lo que le pedimos a la escuela es que se adapte a eso. Bueno, si hoy la tecnología, y me remito a lo que decía Fernández Enguita ayer, si hoy la tecnología no es más tanto el papel y si la tecnología que hay afuera es esa, deberíamos preparar a los alumnos para que se puedan integrar. Y por supuesto ahí aparece no solo el cambio de poner la tecnología dentro, no solo un tema material, sino también está el tema sociomaterial, lo social. O sea, eso implica pensar el estatus de la información y el conocimiento dentro de la escuela de otra manera. Hoy en día aprenderse de memoria los ríos de Europa o los integrantes de la primera Junta de Gobierno no tiene tanto sentido, y sí tiene mucho más sentido entender cómo operar con la información, con el exceso de información que tenemos en el mundo. El problema se ha convertido en otro. Si antes una persona educada era una persona que lo que tenía era muchos datos y mucha información porque no teníamos
soporte material para conservar esos datos y la información más allá de nuestro cerebro, hoy en día, evidentemente, una persona bien educada no es una persona que se acuerda de memoria todos esos datos, no está mal la memoria y seguramente está bueno practicar como un ejercicio la memorización, pero evidentemente hoy nuestro problema es otro, es el exceso de datos y de información y saber cómo manejarlos. Ese es el tipo de demanda que uno podría llamar, digamos que podríamos decir que lo que requiere es de una escuela adaptativa, que pueda reaccionar a los cambios que suceden fuera del ámbito escolar, ¿sí? Ahora me gustaría pensar sobre las otras, que son demandas de transformación, en donde lo que se le pide a la escuela es que sea ella la que genere los cambios. Lo que se pide es una escuela contracultural. Por ejemplo, se les pide a las escuelas que formen ciudadanos que sean más respetuosos de las normas, que no discriminen a los que son diferentes, que cumplan con las reglas de tránsito, que aprendan a resolver sus problemas o conflictos sin recurrir a la violencia, que enseñen a cuidar el medio ambiente. Ahora, ¿por qué le pedimos eso a la escuela? En este caso la operación es completamente contraria. Le pedimos eso a la escuela porque justamente estas demandas se basan en identificar males sociales. O sea, identificamos cosas de nuestra sociedad que no nos gustan y lo que le pedimos a la escuela es seamos una especie de célula contracultural en donde acá adentro las cosas pasen de otra manera. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en un caso, en los dos casos el contexto, el afuera es lo que define los cambios que le pedimos a la escuela, pero en un caso le pedimos que se adapte y en otro caso le pedimos todo lo contrario. Le decimos, lo que queremos es que acá se hagan las cosas de otra manera para que los chicos que se están formando en esta escuela no sean discriminadores como es discriminadora la sociedad, o no sean, que sean promotores de justicia en una sociedad en la cual es injusta, etc. En otras palabras, lo que estas demandas plantean cuando uno la empieza a mirar, y están estos dos tipos de demandas, lo que le estamos pidiendo es darle a los jóvenes herramientas para que construyan un mundo mejor. Pero eso es bastante complicado porque, entre otras cosas, los cambios hoy se dan tan rápido y son tan rápidos los cambios que han sucedido y demás que muchas veces los adultos, en esto de transmitir medios de orientación humanos, nos sentimos un tanto desorientados, ¿no? Tenemos la sensación de que lo que nosotros sabemos, la experiencia de vida que nosotros tuvimos y la experiencia y el conocimiento que nosotros tenemos, no estamos muy seguros de que les vaya a servir a ellos para cuando terminen la escuela, porque todo cambia tan rápido. Digo, esto se escucha por todos lados, lo dicen los padres, se escuchan en las salas de maestro, etcétera, esta idea de no sé muy bien, digo, con distintas palabras, pero no sé muy bien qué darles, tengo la sensación de que lo que yo sé a ellos no les va a servir. Y esto nos pone en una situación complicada porque, de alguna manera, por ejemplo, enseñar a cuidar el medio ambiente. Bueno, nos pone en una situación donde tenemos que enseñar algo que tal vez no sabemos, ¿sí? Algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a hacer. Cuestiones éticas, formación para una ciudadanía cosmopolita o global. Hoy los chicos están todo el tiempo experimentando vínculos con otros distintos. Bueno, para nosotros también es algo nuevo, es algo sobre lo cual estamos aprendiendo ahora, ¿no? En ese sentido, creo que una idea interesante es pensar a la escuela como un laboratorio en el cual se está construyendo este mundo del futuro. Y esta construcción del futuro no es una construcción que hacemos nosotros los docentes únicamente, sino la hacemos con los alumnos. O sea, lo que tendríamos que hacer es tratar de darle a los alumnos la posibilidad de pensar colaborativamente sobre los desafíos más importantes de la humanidad. Digo, uno mira, están estos no sé, la universidad esta Singularity, si entran, no sé si la conocen, pero es una universidad así muy particular, plantea cómo organiza todo su currículum en base a los grandes desafíos globales. Más allá de cómo lo haga, es interesante mirar su página y ver cuáles son esos desafíos. Están ¿cómo se dice en castellano? Los Sustainability Development Goals, los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO y otras organizaciones. Cuando uno mira esos temas que aparecen ahí, el tema de ciudadanía global, los problemas de cuidado del medio ambiente, etcétera, digo, mírenlos, los invito, mírenlos y pregúntense cuánto de eso tiene lugar en el currículum escolar que tenemos en Argentina, cuadriculado, en donde los alumnos, pienso en la secundaria, tienen 14, 12, 14 materias distintas. Bueno, ¿cómo hacemos para meter esos temas? Bueno, evidentemente necesitamos innovar, necesitamos cambiar el currículum y necesitamos como docentes trabajar con los alumnos para formar personas inquisidoras, personas que tengan
alguien lo mencionaba ayer, creo que Axel, ¿no? Esto de la duda permanente, digo, que aprendan a dudar, a cuestionarse, a investigar, a buscar información. Y como docentes no implica necesariamente que, o sea, tenemos que entender que nuestra legitimidad no está en nuestro saber, en el sentido del saber fáctico que nosotros tenemos. Esa batalla ya la perdimos. Es imposible que un docente de biología esté al tanto de todas las teorías de la biogenética en la actualidad. No hay ninguna duda de lo que un docente de biología está enseñando en la escuela sobre perdón, Meli, que me meta con tu tema, pero que está enseñando sobre la fotosíntesis. Hoy en día en Monsanto están viendo algo que esta persona no tiene ni idea de lo que están haciendo. Digo, es imposible que estemos al día de todos los avances. No quiere decir que dé lo mismo, pero digo, si hay algo que deberíamos saber es cómo averiguarlo, cómo saber, cómo contrastar distintas fuentes y ponerlos a los chicos a trabajar con eso, ¿sí? Ahora, insisto, estas demandas tenemos que pensar en qué caso nosotros creemos que algunas demandas, si realmente algunas cuestiones, cambios sociales, da para seguirlos éticamente, ahí aparece la ética y la política, desde nuestra posición ética y política, estos cambios hay que seguirlos, hay que estimularlos de la escuela, y cuál es todo lo contrario, la escuela hasta tal vez tenga que ser un ámbito de resistencia a ciertos cambios. ¿Sí? Alguna vez escuché uno de los argumentos más tontos que escuché en mi vida de una persona que dijo que, dado que ahora los chicos, digamos, supuestamente la sociedad actual se maneja en 140 caracteres porque existe esto que se llama Twitter, ¿qué sentido tiene hacerle leer a los chicos libros largos en la universidad? Bueno, me parece que una manera de mirarlo es, bueno, justamente tiene todo el sentido, porque si no lo hacen acá no lo van a hacer en ningún otro lado. Si nosotros creemos que la habilidad de vincularse con un texto largo, complejo, durante un tiempo largo, es algo que vale la pena conservar, bueno, tal vez en ese caso tenemos que, a ver, no significa rechazar Twitter, está bárbaro que exista Twitter, pero decir, bueno, como escuela nosotros lo que tenemos que tratar es anclar esta práctica que nos parece que está buena. Pueden no estar de acuerdo con mi visión de Twitter y del libro largo, pero creo que eso es algo que tenemos que pensar sobre los distintos tipos de cambios sociales. Bueno, vamos a los desafíos entonces. Suficiente con el contexto. Por supuesto que, además de las demandas que vienen de la sociedad, cuando consideramos el contexto de la innovación, tenemos que pensar también que los procesos de enseñanza y de aprendizaje son parte de un contexto sociomaterial más específico que es el sistema educativo. ¿Sí? La innovación, no solo en educación, en términos generales, es un fenómeno sistémico que depende de las relaciones, ¿sí? No solo las relaciones entre personas, sino las relaciones entre las personas, las normas, las cosas, las teorías, etc. Lo sistémico nos lleva a poner el foco en las interacciones, en las relaciones y en pensar en términos de redes, pero los sistemas son parecidos a las redes en términos de que se establecen a través de relaciones, pero son mucho más estables. Justamente lo que tiene algo para que se considere un sistema es su estabilidad, o sea, es algo mucho más organizado. Y creo que justamente parte del problema para innovar es que nuestros sistemas educativos son sistemas recontraestables, muy estabilizados, que tienen rutinas de años, décadas de construcción y que son muy difíciles de cambiar, ¿sí? Son sistemas muy estables y muy cerrados, además. Yo doy clases en la universidad y en posgrado y tengo que dirigir maestrías muchas veces. Y es muy común que los alumnos de educación se acerquen a uno y digan, quiero hacer una investigación sobre la autoridad docente. Lo que yo inmediatamente hago es decir, bueno, anda a leer libros sobre la autoridad en general y no, pero yo la quiero hacer sobre la autoridad docente. Sí, pero la autoridad, el docente es parte de la sociedad y la escuela es parte de la sociedad y la autoridad docente tenés que pensar también con la relación entre un médico y un paciente, entre un jefe y un empleado en un banco. Todo eso te va a servir para... No. O sea, hay una cosa de que nos creemos que el sistema educativo es tan especial que no es parte del sistema social general. Y a eso me refiero con un sistema cerrado, a lo cual eso hace que le cueste mucho más innovar. Es muy común en Argentina, no sé, en otras partes del mundo, cuando uno conversa con gente, de vuelta, no todos, por supuesto, pero digo, del sistema educativo, tiene esta idea de que cualquiera que venga de afuera lo va a contaminar, ¿no? Y entonces cualquier cosa que venga de afuera es neoliberal o es positivista, o le ponemos, digamos, cada uno tiene el eslogan o el significante que no le gusta y le pone a todo lo que viene de afuera nos va a corromper, ¿no? Nos va a convertir, nos va a eliminar nuestro orgullo de ser públicos o nuestro orgullo de ser esto o el otro. Bueno, puede ser, obviamente, no tenemos que dejar entrar cualquier cosa, pero creo que es un problema. La hiperregulación, tenemos un sistema recontra hiperregulado desde el punto de vista, digo,
últimamente estoy haciendo trabajo de campo en escuelas secundarias acá en la Ciudad de Buenos Aires y es interesante hablar del tema de las regulaciones con los directores, con los coordinadores. Las regulaciones, no solo está todo hiperregulado, pero aparte esas regulaciones ni siquiera están compendiadas en algún lugar, que uno pueda decir, bueno, a ver, tengo que tomar una decisión, o sea, hay adendas de adendas de adendas de adendas y donde, bueno, lo que a la larga lleva a un sistema recontra jerárquico en donde en teoría para tomar cualquier decisión un director de escuela tiene que pedir permiso para casi cualquier cosa que haga, pero como el sistema, por otro lado, no tiene ninguna capacidad de regularlo, en el fondo hay una autonomía, de hecho, tremenda, en donde cada uno hace lo que quiere. Y, por supuesto, esto tiene enormes problemas, porque en el momento en que, a ver, voy a decir algo un poco provocador, no estoy seguro de que sea así, pero yo creo que cualquier director de escuela pública en la Argentina, seguramente, tal vez haya una provincia donde haya una excepción, si quiere ser un buen director y hacer bien su trabajo, tiene que estar todo el tiempo violando normas. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Por supuesto que esto está muy bien cuando el que ocupa ese cargo de director es un hombre, una mujer de bien y que nosotros estamos de acuerdo con lo que haga. Ahora, el problema es que cuando la decisión, el momento en que yo ya consideré que me doy cuenta de que yo acá lo que estoy haciendo es violando las normas y es la única que me queda para que la escuela pueda funcionar, bueno, ya crucé una barrera en donde, bueno, todo depende de mí, entonces yo soy el que decide las normas y eso es problemático. Digo, entonces me parece que cuando hablamos de innovación, a ver, lo que quiero decir, bueno, ni hablar del sistema de contratación docentes, ¿no? En donde sacamos una ley de educación nacional del 2006, hace 11 años, que dice que hay que buscar la manera de que los docentes más preparados vayan a los lugares con los chicos que, digamos, de sectores más desfavorecidos, y hace 11 años que lo tenemos y que yo sepa ni siquiera hay intentos de hacerlo, ¿sí? O sea, digo, tenemos la decisión ética, política de hacerlo, pero parecería que no. Ahora, es todo como una especie de, como sí, está todo hiperregulado, pero a la vez cada uno hace lo que quiere. Digo, yo estoy haciendo un trabajo comparado con Costa Rica, con Perú. A mí me impresiona el nivel de libertad que en general lo que veo es que lo usan muy bien y para bien. Pero digo, acá un docente, la verdad es que, digamos, ¿quién sabe en el fondo qué es lo que enseña? Si no hay un examen final, no hay mucha regulación de hecho al final, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes, o la mayoría, son docentes y doy cursos más pequeños donde hay capacidad de interacción y todos dicen que sus directores y supervisores son los que no los dejan innovar, o muchos lo dicen. Pero a mí me cuesta entender cómo, porque la impresión que tengo es que es un sistema que no tiene mucha capacidad de regular y tal vez entonces lo que tendríamos que tener son menos normas, más claras, que sean capaces, que sean regulables, que digamos que las podamos regular, que las podamos seguir y dar mucha más libertad real a los docentes y a las escuelas para que puedan justamente innovar. Por ejemplo, digo, y quiero insistir un poco con esto, una cosita más, ¿no? Le pedimos a los docentes, o más razonable a las escuelas, que innoven, pero son partes de un sistema que está gobernado por ministerios de educación que son ejemplos paradigmáticos de organizaciones pesadas y poco abiertas al cambio. Digo, cada uno la sufrirá desde el lado que la sufra, los que son docentes, los que de vez en cuando nos contratan para hacer algo, la persona que nos contrata nos dice inmediatamente, yo te contrato para que escribas algo, para que hagas algo para el Estado, y te dicen, ¿sabés que por ahí cobrás dentro de 5 o 6 meses? Digo, un Estado que no tiene una capacidad de... Uno lo hace igual, no importa, pero lo que quiero decir, si no tenés capacidad de pagar una factura, imagínate la capacidad de hacer otras cosas. Digo, entonces, tenemos que también pensar que la innovación no solo es una innovación en el aula, tenemos que cambiar también nuestro sistema macro, ¿no? Porque, por supuesto, que es entendible que se trata de instituciones públicas y que, por lo tanto, las decisiones tienen que consensuarse o al menos pasar por ciertos órganos de deliberación. Es evidente que una universidad o un ministerio no va a poder tomar decisiones tan rápido como una empresa porque son decisiones públicas y tiene que haber un momento de deliberación. Pero me parece que, de todos modos, dentro de esto se podría avanzar en grados de transparencia y control con un poquito más de agilidad, ¿no? Avanzo. La otra cuestión que quiero destacar es la importancia de lo material. Lo van a ver, creo, me imagino, en los PowerPoints que muestran nuestros colegas de otros países que vienen a mostrar experiencias innovadoras, que una de las cosas que inmediatamente uno ve en una escuela que es considerada innovadora es que el edificio es distinto. Digo, es difícil innovar
con un currículum cuadrado que se corresponde con aulas cuadradas muy divididas. Bueno, ayer el profesor Enguita, los que estuvieron, habló bastante de eso, del cambio a nivel de la escuela, ¿no? A nivel general, no es solo cambiar la manera de enseñar, es cambiar también cómo organizamos el currículum, etcétera, y en eso lo material es importante. También, por supuesto, podemos pensar en la tecnología, ¿no? Es evidente que hoy en día, para innovar, una herramienta importante puede ser la tecnología, o sea, y hablo ya de las tecnologías nuevas, que no son tan nuevas en realidad, ¿no? Pero las tecnologías de la información, de la comunicación, estar conectados a Internet. Pero, digo, y esos son problemas importantes y es auspicioso. Ayer creo que Mercedes Miguel, si no escuché mal, decía que a partir de ahora tenían un nuevo modelo de escuela en cuanto al edificio y que iban a construir las escuelas nuevas con modelos más adaptados a una visión más innovadora. Ojalá que sea así. Y está muy bien, y ojalá que así lo sea, pero de vuelta, me parece que ahí hay que tener en cuenta cómo lo material interactúa con lo social, cómo interactúa con las teorías, con el currículum, con otras maneras de verlos. Les doy un ejemplo muy claro de esto. Hace algunos años hice algunas investigaciones sobre conectar igualdad y cómo, entre otras cosas, cómo se implementaba en las aulas. Y una de las cosas que captamos con este trabajo que hicimos con Alejandro Artopoulos, y por lo que escuché, la captaron muchos otros colegas que hicieron investigación sobre el programa, o sobre otras iniciativas que traían computadoras a las aulas, que hacía el 1 a 1. Una de las cosas que solía pasar era que las clases empezaban 10 o 15 minutos tarde. ¿Por qué? Porque los docentes tenían que conectar todas las computadoras a su propia red, conectarlas a la red, algo no andaba, varios alumnos no habían traído la computadora cargada con batería, entonces había que ir a buscar, acá en Argentina le decimos zapatillas, no sé cómo le dicen estas cosas para enchufar y conectores. Pasaba un alumno corriendo, se llevaba puesto uno, le desenchufaba la computadora 5 y esos 5 no habían guardado este mito de los nativos digitales. Los chicos no saben cómo usar la computadora para trabajar, saben usarla para Facebook y para jugar en el mejor de los casos, ¿sí? Todo esto generaba tardanzas. Uno dice, bueno, pues si después el docente la usa bien, pero ahora ese docente tenía que tardar 10, 15 minutos para organizar eso y después tenía una hora de 40 minutos. Si hubiéramos cambiado tal vez la malla curricular y decimos, bueno, si nos damos cuenta de esto, tal vez podemos poner las clases de biología 3 seguidas. Entonces, si perdemos 15 minutos en 3 clases, es menos importante. Ahora, si cada clase perdemos 15 minutos porque viene un nuevo docente, estoy hablando de un detalle, pero fíjense cómo esos pequeños detalles de pensar cómo lo social y lo tecnológico se asocian, cómo nuestra cultura de cómo armamos los horarios versus la tecnología. Entonces tenemos que pensar lo material integrado con lo social de una manera un poquito más inteligente, ¿no? O sea, muchas veces obviamos lo material o nos concentramos solo en lo material. Con la tecnología tendemos a pensar que si tiramos la tecnología ahí adentro va a generar cambios y después nos olvidamos de otras cosas. Por ejemplo, el tema de los salarios. Nosotros queremos, o sea, digo, acá el dinero es importante, ¿no? Cuando uno escucha hablar de innovación en Argentina, lo que se escucha hablar parecería que es un problema de teorías, es un problema de concepciones del docente y seguro que eso está. Pero además necesitamos, o sea, para que una persona innove, para que un docente innove, insisto, necesitamos generarle las condiciones materiales para que lo pueda hacer. ¿Queremos que trabajen en equipo? Bueno, tenemos que tener equipos en los colegios. Pero además de tener equipos en los colegios, habría que pagarle, por eso digo ahí, no es solo una cuestión de cuánto le pagamos, que es importantísima, además de por qué le pagamos. No solo por las horas en aula, sino también por horas para trabajar en equipo, yo estuve ahora también de vuelta investigando algunas escuelas y lo que veo, los docentes que hacen innovaciones recontra interesantes, por ejemplo, tienen chats de WhatsApp con sus alumnos y le contestan el sábado a las 2 de la mañana. Está buenísimo, pero ¿saben qué? A la larga, el innovador termina siendo el héroe. Es un héroe que a pesar de todo hace la innovación y que tenemos que superar eso. Tenemos que, en todo caso, usar a esos héroes como promotores de la innovación, pero además generar las condiciones para que la innovación pueda, ahí estaba el slide que hablaba de esto, pueda difundirse a lo largo de nuestros sistemas. En definitiva, y acá empiezo a hablar de las oportunidades que el contexto nos genera, creo que justamente tenemos que generar un ambiente que cree las condiciones básicas para la innovación, ¿sí? Esto, trabajo en equipo, en escuelas, pensar un currículum más integrado. No hace falta abandonar las disciplinas, pero podemos pensar algunas maneras de interactuar. Ahora, si los docentes vienen, se van, es muy difícil hacer eso. Entonces, tenemos que generar las condiciones básicas para la innovación. Todo tiene que ver con todo esto que le hablé antes.
instituciones que promuevan y estimulen las innovaciones y las difundan. Creo que ese es otro enorme problema, ¿no? En educación tenemos un sistema muy cerrado en el cual la idea de innovación, cuando aparece, es una idea individual de un héroe, una heroína que lleva adelante una gran innovación. Y al mismo tiempo, no sé, yo siempre imagino esto, ¿no? Habrá un profesor en Mendoza que encontró una manera absolutamente innovadora y espectacular y eficiente de enseñar un determinado tema y están todos los docentes en el resto del país rompiéndose la cabeza para ver cómo hacerlo. Pero eso quedó atrapado ahí, en esa escuela en Mendoza. Y esto es un problema, digo, la docencia, como les decía, yo trabajo en una universidad. Básicamente tenemos 3 tareas: hacer alguna gestión, ocuparnos de algún programa y después docencia e investigación, ¿sí? En la universidad, cuando algún colega o lo que sea, publica un artículo, es muy común en una revista, es muy común ver que hay un asterisco, una llamada al pie, y abajo dice: agradezco a mis colegas tal, tal, tal y tal por todos los comentarios que me hicieron, o agradezco al seminario y a mis estudiantes por... Termina siendo algo bastante interactivo. Es muy raro que publique un paper académico, un artículo, sin antes haber chequeado esas ideas con otros. Entre mis colegas en la universidad yo no conozco a nadie que invite a sus colegas a mirar el programa de su materia, a que vengan a observar una clase. Pareciera como que la investigación es una actividad completamente socializable y colectiva y la enseñanza fuera algo... Tenemos esta cosa, ¿no? Cada maestrito con su librito, cada maestrito entra a la escuela y cierro la puerta del aula y hago lo que quiero. Puede estar muy bien, pero sería interesante intercambiar, ¿no? Que otros vengan, nos observen, mirar, y me parece que nos falta mucho de eso en términos de difundir las innovaciones y generar redes dentro de las escuelas, redes de innovación dentro de las escuelas, que podamos innovar, digamos, e intercambiar ideas e innovaciones dentro de las escuelas, entre las escuelas. Ahí me parece que hay algo que es... yo creo que evidentemente comparto lo que decía Fernández Enguita ayer en términos de que la unidad de cambio es mucho más la escuela que el aula. Necesitamos cambiar las escuelas, no cambiar el aula, y cambiar no solo cómo se enseña, cambiar el currículum, pero el currículum, digo, no necesariamente el currículum prescripto que viene del Estado, sino el currículum en términos de la experiencia escolar de los chicos, cómo nos vinculamos con las normas, cómo son los recreos, los momentos de ocio, los momentos de trabajo. O sea, hay muchas cosas que tenemos, lo edilicio, etcétera. Pero ahí también, si pensamos que la unidad de cambio es la escuela, hay modelos, hay escuelas que logran innovar, que logran generar innovaciones interesantes. Y me parece que justamente no hay nada mejor que el aprendizaje entre pares, el aprendizaje entre escuelas, ¿no? Y también pienso en las organizaciones externas, y lo pongo con signo de pregunta, porque, insisto, estoy seguro que habrá mucha gente en el sistema educativo que le tiene como una aversión a las organizaciones externas, pero creo que tenemos mucho para aprender de las organizaciones externas. Y déjenme que les dé un ejemplo muy concreto. En Argentina existe un movimiento que se llama CREA, no sé si lo conocen, no me acuerdo qué significan las siglas, pero básicamente es un movimiento de productores agropecuarios en donde básicamente es una red de conocimiento, ¿sí? O sea, hoy en día ha crecido mucho y hace muchas cosas, pero digamos, de la manera en que empezó y cómo funciona fundamentalmente son clústeres, o sea, de unidades productivas, o sea, de campos, en los cuales lo que se genera es un intercambio entre las distintas unidades productivas para ver, entonces, por ejemplo, son 10, supongamos. Van los 10 a observar al campo de X, ¿sí? A ver cómo funciona, y esa persona tiene que hacer una presentación mostrando todo lo que le va bien, lo que le va mal. Se abre completamente a sus colegas y les muestra lo que está haciendo. Y todos opinan sobre lo que debería hacer para mejorar. No podemos imaginar, digo, y la tecnología para hacer eso, y no hablo de tecnología, no hablo de cosas duras, la tecnología social para hacer eso la tenemos, la inventamos acá en Argentina para hacerla con campos. ¿Por qué no lo podemos hacer con escuelas? No sería, estoy seguro que si alguien llama desde el Ministerio de Educación a los de CREA les entusiasmaría, pues tienen una cosa que se llama EduCREA, pero hace congresos de educación. Digo, tienen una tecnología que sería muy transferible al sistema educativo y sería muy interesante generarla. Y la podemos hacer porque, digo, si uno quisiera armar esto con kioscos o almacenes, probablemente no lo pueda hacer porque compiten entre ellos, ¿sí? El campo, la ventaja que tiene es que le vende sus productos a China, no sé, no importa mucho, no es que si a mí me va bien
a vos te va a ir peor o al revés. Digo, y las escuelas pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, todos estamos en lo mismo y creo que se podría armar algo de ese estilo. Me parece que necesitamos justamente aprender de muchas, insisto, les mostré eso al principio, la innovación es algo que en el sector productivo en general hace muchos años se está promoviendo, que se está instalando. ¿Por qué ser tan reactivos y creer que no tenemos nada para aprender de ese otro mundo? En definitiva, creo que tenemos que romper muchas barreras. Barreras entre docentes, barreras entre escuelas y barreras entre el sistema educativo y el exterior. Y por supuesto, no se trata, como dije, de innovar solamente en la enseñanza, sino también en el currículum, pero en el currículum escolar. No cambiemos de vuelta el currículum general, el currículum, digamos, prescripto. No sé, no creo que sea tan necesario. Me parece que necesitamos cambiar cómo el currículum llega a la escuela, los modos de gestionar la convivencia, etcétera. Y para terminar, entonces, lo que quiero decirles es que necesitamos generar e innovar para generar un sistema educativo a nivel macro, más ágil, con capacidad de regular, pero dando cada vez más libertad a escuelas y docentes. Me parece que es ilusorio suponer, y hasta es como un oxímoron, suponer que la innovación puede venir de lo macro, que puede venir de arriba para abajo. Ahora, eso no quiere decir que el nivel macro lo único que tenga que hacer es decir, bueno, innoven. El sistema macro lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que las innovaciones puedan suceder, pero las innovaciones, si es que suceden, van a suceder a nivel de las escuelas. Pero, perdón, eso requiere innovar a nivel macro, en cómo gestionamos. Digo, piensen, a ver, la administración pública, porque para hablar de la administración pública no estamos hablando no hablando de una empresa. Si ustedes miran, por ejemplo, la FIP, ¿no? Que para los que no son de Argentina es la organización que nos cobra los impuestos, es una institución recontra moderna en el sentido, digamos, general de la palabra, está totalmente informatizada, funciona de una manera realmente increíble, digo, para bien y para mal. Pero, o sea, digo, hay sectores de la administración. Cuando uno compara el sistema educativo con otros sectores de la administración pública, es realmente una de las partes más, digamos, más quedadas en el tiempo, en términos de agilidad y capacidad de regular. Entonces, insisto, el sistema macro tiene que cambiar, tiene que innovar para darle más libertad a las escuelas y a los docentes, con responsabilidad, con capacidad después de que haya rendiciones de cuentas. Y, por otro lado, lo que tenemos que generar son innovaciones que hagan a nuestras escuelas más hospitalarias. Digo, esto tal vez suene, pero cuando uno recorre escuelas, y sobre todo en los sectores más desfavorecidos, pero también en los otros, se da cuenta que la escuela no siempre es un ámbito tan hospitalario. Digo, debería ser un lugar en donde los chicos se sientan muy cómodos, se sientan muy a gusto. Yo sé que en cierta medida lo son, y en muchas medidas hay chicos que abandonan la escuela y terminan parándose en la puerta y no se van de ahí, y hay un tema. Pero también están las escuelas, ¿no? Que muchos llaman las escuelas cárceles, ¿no? Uno va a sectores muy desfavorecidos y ve las escuelas y parecen cárceles llenas de rejas. Hay escuelas que conozco a las cuales le dicen la cárcel, ¿no? Y me parece que ahí hay mucho para hacer en términos de tener escuelas, digo, hay mucho para innovar, que no solo tiene que ver con la enseñanza en términos de, digo, relatos de investigaciones o lee investigaciones que miran a aquellos docentes que funcionan bien en ámbitos muy difíciles. Hay cosas muy simples como mirar a los chicos a la cara y saludarlos cuando entran al aula, que generan cambios enormes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de innovar, muchas veces estamos en un nivel que estamos hablando de innovaciones a niveles tal vez muy simples, pero que pueden generar cambios absolutamente enormes para hacer a nuestras escuelas ámbitos más hospitalarios. Por otro lado, que sean ambientes de innovación e innovación colaborativa, no con héroes aislados que innovan a pesar de la institución y del sistema. Y a nivel de los docentes, tener docentes inquietos, ¿no? Hay algo que caracteriza al docente que es un buen docente, que es que en general no se da cuenta que es un buen docente, porque es bastante crítico de sus clases. Sale diciendo, no, pero esta clase no estuvo buena porque tengo que mejorarla, porque me di cuenta que esos dos no entendieron o me di cuenta que tal cosa salió mal, ¿sí? Suele pasar, ¿no? Los mejores son quienes más dudas tienen y los peores en la vida en general son los que están más convencidos de lo que creen, ¿no? Pero digo, tenemos como docentes ser personas inquietas, siempre en la búsqueda de nuevas estrategias, y de la misma manera transmitir eso a los docentes, lo que decía Axel ayer, formar a los alumnos que sean inquietos, alumnos que duden, que pregunten, que les demos herramientas para salir a buscar
información, para salir a ver cómo resolver esas dudas permanentes que tienen y que de esta manera puedan participar de la construcción de un mundo mejor. Y que creo que no tenemos que perder ese foco. Digo, ¿para qué queremos innovar? No tengamos ninguna duda de que el único motivo, el único sentido que tiene la innovación es poder justamente formar a las nuevas generaciones para que puedan ellos crear un mundo mejor del que tenemos. Muchas gracias.